Ahora, volviendo a la estructura de los integrones, vamos a hablar de uno de sus sitios de recombinación, que es el sitio ATTI1, o el sitio de attachment de la integrasa, y que se encuentra en el asociado al gen INT1. Cada integrón va a tener un sitio ATTI particular. Por ejemplo, el gen de INT2 va a tener un sitio ATTI particular y por eso lo vamos a denominar ATTI2. INT3, el gen de INT3 va a tener un sitio ATTI particular con otras diferencias por lo cual lo vamos a llamar ATTI3 y así con los distintos integrones. El caso de el sitio ATTI1 fue el más estudiado por su asociación con los integrones de clase 1, que, como comenté, son los más dispersos hoy en día. Entonces, también por su asociación con la clínica, esto llevó a que GENES sea un muy buen modelo para estudiarse y ha sido todos sus componentes los que fueron los más estudiados a nivel de secuencias y funcional. Bueno, volviendo a la estructura de este sitio de recombinación ATTI1, vemos que, como los marqué, en un rectángulo blanco y un rectángulo blanco con el centro de color turquesa, esto lo hago para representar que este sitio de recombinación ATTI1 en realidad es un sitio compuesto. Ahora voy a explicarles a qué me refiero. Este sitio ATTI1 tiene una longitud de 65 pares de bases y tiene 4 dominios de unión a la integrasa, ¿no? Que son esas secuencias que marco en negrita, ¿no? Cada uno de esos sitios es un dominio que va a ser reconocido por la integrasa. Vemos hacia la de izquierda que hay un sitio de unión débil, luego yendo hacia 3' vemos que hay otro sitio de unión fuerte, y estos dos sitios de unión débil y fuerte a la integrasa son consideradas repeticiones directas, que si bien no son exactas, tienen una gran similitud entre sí. Y, por último, en lo que denominamos el sitio simple, podemos observar que están los otros dos sitios de unión a la integrasa. Y dentro de este sitio simple, donde se muestra la flecha entre esa G y esa T, se detectó por análisis funcionales que es donde se produce la recombinación sitio específica mediada por la integrasa, tanto para insertar como para escindir cassettes. En ese caso, en ese punto, es donde se van a producir esas recombinaciones sitio específicas para generar esa movilización. Por eso es que esto lleva a que cuando estamos en un IN0, es decir, un integrón que carece de cassettes, de genes cassettes, toda la secuencia que esté río abajo de la G va a corresponder a Quake, al gen Quake. Que recuerden, originalmente fue un gen cassette. Y cuando se insertan en ese sitio distintos genes cassettes, toda esa secuencia que esté río abajo de esa G que está marcada va a corresponder a la primera porción del cassette que se inserta en primera posición de la zona variable, es decir, que se insertó en el ATTI1. Vamos a ver que se mantienen ciertas condiciones de secuencia, pero van a ir variando dependiendo de las características de cada cassette que se inserta en ese lugar. En otros estudios funcionales de este sitio ATTI1 y donde se realizaron distintas mutaciones y de lesiones del mismo y se analizaron las frecuencias de recombinación o los ensayos de recombinación, se observó que dentro de esta secuencia lo que denominamos el sitio simple es la porción mínima del sitio ATTI1 para que puedan generarse recombinaciones
de que los reconozcan. Así que la porción mínima del sitio ATTI1 está compuesta por 13 pares de base con 2 sitios de unión a la integrasa que contienen a lo que denominamos el core site, que es ese sitio de unión a integrasa que acá está marcado con la flecha 1, que es donde se produce la recombinación sitio específica para insertar a los genes cassettes en la zona variable de los integrones. Al ver la estructura de los genes cassettes, vemos que un gen cassette está formado por un marco de lectura abierto, un ORF, y por un sitio de recombinación ATC. Cuando nosotros miramos un sitio de recombinación ATC, vemos que tiene distintas características. Cuando lo miramos y está dentro de la zona variable de un integrón, vamos a observar que está el ORF y que río abajo de ese ORF se encuentra gran parte de su sitio ATC, pero una porción se encuentra río arriba. Al prestar atención vemos que justamente es en la G, ¿no? Entre la G y esa este, que se produce la recombinación. Entonces, en este caso, vemos que cuando uno analiza un ensayo de recombinación por estudios funcionales como el que realizaron Collis y Hall hace ya bastantes años, pero sigue aún vigente este resultado, ellos pudieron detectar que los cassettes se escindían de forma covalentemente cerrada. Es decir, que cuando uno mira la estructura de un cassette, realmente cuando se circularizan es que quedan reconstruido el sitio ATC. Todo ese sitio ATC con esa porción que WRF, con esa porción que vemos río abajo del ATC y esa pequeña porción que veíamos río arriba, bueno, se circularizan y se reconstruye ese sitio. Y eso es lo que compone al gen cassette en sí, al WRF y a su sitio ATC. Por eso es que en los gráficos los dibujamos de esa forma, con el WRF y las distintas porciones del sitio ATC del mismo color, río abajo y río arriba del WRF. Cuando uno analiza las secuencias de una zona variable que está en forma lineal, más allá de eso, uno puede llegar a identificar un sitio ATC completo, pero vamos a ver que de forma estricta es también un sitio, cuando está de forma lineal, es un sitio compuesto al igual que el ATTI. Entonces, al analizar una zona variable de un integrón, podemos observar a su vez distintas arquitecturas de genes cassettes, de aquellos que denominamos genes cassettes típicos. Estos van a estar en la arquitectura del ATTI1 o RF-ATC, o también van a encontrarse en la arquitectura de ATC o RF-ATC cuando están en una posición de la zona variable que es diferente a la primera posición. El sitio ATC, ahora mirándolo más en detalle, vamos a observar que es un sitio compuesto, o sea, es un sitio que cuando lo miramos dijimos que en forma lineal va a estar dividido, porque en sí este sitio ATC va a estar compuesto por una secuencia que es variable en secuencia y longitud. Vemos que dentro de los sitios ATC, por más que sean variables en cuanto a su secuencia y también en cuanto a su longitud, hay aproximadamente 20 pares de bases en los dos extremos del sitio ATC que van a tener cierta similitud entre sí, ¿no? Y entre ellos y que son más estables dentro de cada sitio ATC, ¿no? Entonces, por eso a la porción que está hacia la derecha la vamos a llamar RH por right hand y a la que está a la izquierda la vamos a llamar LH por left hand. Dentro de este sitio ATC vamos a ver que hay 4 dominios de unión integrasa. 2 en la porción derecha, que los vamos a llamar 1R el más externo y 2R el más interno, y en la porción izquierda vamos a tener a los sitios 1L y
2L. Y vamos a observar que existe una separación entre ambos. Cuando miramos esto, observamos que esos sitios de unión a la integrasa siguen el consenso de una secuencia que contiene 7 pares de bases que son GTT, purina, 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 pirimidina. Es decir, vamos a poder contar, vamos a ir leyendo por convención en la hebra superior del sitio AC y vamos a contar que están una G, 2T, 3 purinas y una pirimidina. En otros estudios funcionales del sitio AC se observó que, si bien cuando uno mira en la secuencia observa que el corte se da entre la G y la T, entre la G y la primer T del sitio de unión a la integrasa, en realidad en el sitio AC ese corte se da en la hebra inferior, en esta secuencia que nos queda en esta posición que se marca con la tijera. Entonces, este sitio AC, vamos a ver que para que sea activo a su vez y pueda ser reconocido y que esas secuencias que podíamos observar tengan una función biológica, o sea, lo que pudimos identificar hasta ahora, es que son reconocidos, pero en forma de stem loop, es decir, con una estructura secundaria, y dentro de ellas, como dijimos, se reconoce la hebra inferior. Esta hebra inferior es la que va a ser activa, y para que esto se pueda reconocer y que haya una direccionalidad, porque como vemos, les venía comentando y vemos también en este gráfico, los cassettes se encuentran en una misma orientación, salvo casos particulares en los integrones, como por ejemplo en los de Vibrio rotiferianus y otros en los cuales hay grandes ordenamientos. En general, los cassettes están todos en una misma orientación, todos codificados en una misma orientación. Entonces, ese hecho de que estén en la misma orientación nos hace pensar que existe un reconocimiento particular que hace que esos cassettes se inserten siempre en la misma orientación y no que vayan variando y que los encontremos de una forma en la localización sentido o antisentido sin variabilidad, sino que siempre los encontramos en la misma localización relativa con respecto al gen de la integrasa, más allá de otras características particulares de cada gen cassette. Entonces, esto nos muestra de que hay algo en particular que lleva a este ordenamiento, a este posicionamiento en particular. Y esto es porque se observa que ese cassette es reconocido en una estructura secundaria, y dentro de esta estructura secundaria se observa además que la integrasa es capaz de reconocer a una base extrahelicoidal, ¿no? Que es esta que se encuentra del lado 2L. Si bien hay otra base extrahelicoidal también, se vio que la que es preponderante en su rol para la recombinación es esa base extrahelicoidal que se encuentra dentro de 2L marcado con ese asterisco. También se observó en otro trabajo que es importante. ¿Qué nucleótido se encuentra generando esa base extrahelicoidal? Y a su vez también la distancia que existe con la segunda base extrahelicoidal. Como vemos, cuando se pliega este sitio AC, se forma esta estructura secundaria porque los sitios 1L y 1R son complementarios entre sí. Si bien el sitio de reconocimiento a la integrasa es siempre, GTT, purina, 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 pirimidina, esto puede variar, pero en el sitio 1R y 1L están invertidos entre sí, y en cuando uno mira una misma hebra, ¿no? Y lo mismo ocurre con el sitio 2R y 2L, pero en ese caso vemos que se permite una variación mayor en cuanto a seguir el consenso
del sitio de unión a la integrasa. Y en el caso de 2R y 2L es más importante que se mantenga la complementariedad de bases y también la presencia de esta base que cuando se genera el plegado se forma esa base extrahelicoidal. Como les había comentado, los sitios AC pues son variables tanto en secuencia como en longitud, ¿no? En longitud ya lo habíamos visto a través de ese gráfico anterior en el cual observábamos que existen dentro de distintos integrones sitios AC con diferente largo, 128, 119 pares de bases. En cambio, cuando esto lleva, por supuesto, a que sean distintos también en la secuencia, ¿no? Entonces, los distintos sitios AC, en un inicio, cuando se empezaron a estudiar, los mismos fueron reconocidos en integrones provenientes de aislamientos clínicos. Entonces, ahí lo que ocurrió es que los genes cassettes que se encontraban, en su gran mayoría estaban asociados a genes de resistencia a antibióticos, aunque existían algunos que eran de función desconocida. Dentro de esos sitios AC que fueron reconocidos inicialmente, se los pudo identificar en 3 grupos con respecto a su longitud, donde se vio que un grupo, y era mayoritario, tenían entre 57 a 60 pares de bases, sus ACs, y un segundo grupo estaban entre 70 a 72 pares de bases, y un tercer grupo tenían sitios ACs de 127 a 141 pares de bases. El hecho de que la mayoría de los sitios AC encontrados tuvieran 59 pares de bases, o sea que estaban en el grupo 1, llevó a que inicialmente se los llamara como elementos de 59 pares de bases, y lo vamos a observar como 59BE por la abreviación. Pero luego, al empezar a observar una mayor diversidad, se los empezó a denominar como sitios AC, o sea, sitios de recombinación de attachment de los cassettes, por eso AC. En este gráfico de abajo vemos que hay diferentes, por supuesto, sitios AC con diferente longitud y que cuando observamos la estructura secundaria se observan que generan distintas estructuras, son realmente variables. Y en este otro trabajo, donde se analizaron los sitios de recombinación, los sitios AC de distintas especies de vibrio, ¿no? Originalmente a los sitios AC de vibrio se los llamaba BCR por Vibrio Cholera Repeats. Pero en este sentido, al analizar esos sitios de recombinación en este gráfico, se tomaron las secuencias de los distintos ACs en integrones cromosómicos o integrones cromosómicos sedentarios, sería según la definición actual, de distintas especies del género Vibrio, ¿no? Como Vibrio parahemolíticus, Vibrio vulnificus, Vibrio cólera, Vibrio rotiferianus, que hasta ese momento se llamaba, no estaba identificada la especie, por eso lo vimos como Vibrio SP DAT 722, y también en Vibrio fischeri. Cuando uno empieza a analizar esto, ve que los sitios AC de cada uno de esos organismos, de cada especie bacteriana, eran variables, pero eran mucho más relacionados entre sí que con los de otros vibrios que estaban más alejados. Disculpen. Y también por los colores podemos observar que en algunos casos eran muy estables, o sea que esos sitios AC se encontraban solo en esas especies, pero o dentro de especies muy relacionadas, pero en otros vemos que hay un gran intercambio entre sitios ACs entre especies que están muy relacionadas entre sí. Esto también puede deberse a que compartan un mismo nicho y eso lleva a que se posibilite esa interacción, porque si bien estos sitios
estos integrones, estos sitios ATZ, estos integrones son cromosómicos sedentarios, existe un cierto tipo de intercambio que puede darse a través de, por ejemplo, cuando se produce la muerte bacteriana, ese ADN quede disponible para que otro organismo que se encuentra en ese mismo nicho pueda captarlo y luego se generan las recombinaciones dadas la similitud de los mismos. Existen diferentes variantes con respecto a esto. Quedémonos con que existen variaciones con respecto a la secuencia de los sitios ATZ y que el intercambio de sitios ATZ entre los integrones cromosómicos sedentarios se observa más entre grupos que están más relacionados entre sí. Con respecto a los mecanismos de recombinación, observamos que existen dos mecanismos, los cuales han sido postulados y se han podido observar, que son a través de la vía de la circularización de los genes cassettes. En este caso podemos ver representado con una línea gris a un plásmido y con una línea negra a otro plásmido, los cuales observamos que uno, el gris, contiene a un gen de integrasa, al sitio de recombinación ATTI, arriba a la izquierda, ¿no? Y enrayado a un cassette con su ATC, luego en gris oscuro a otro cassette, que es ADA2, con su respectivo sitio ATC. Y en el otro plásmido de la derecha, observamos que está un gen de INTI1 parcial con un sitio ATTI1 y también solo una porción de un cassette ATTI1, el cual no es funcional porque en ese plásmido en particular no está el sitio de recombinación ATC. Entonces, lo que nos queda es un plásmido en el cual hay un gen de integrasa funcional con un sitio ATTI y hay dos cassettes funcionales. Y en el otro plásmido, lo único que es funcional es un sitio de recombinación ATTI. Entonces, en este mecanismo de recombinación a través de la circularización de los genes cassettes, vemos que puede ser reconocido el sitio ATC del cassette 1 con el sitio ATC del cassette 2, se circulariza ese cassette, que en este caso es ADA2, y ese cassette circularizado puede ser insertado en el sitio ATTI1 del plásmido de la derecha, que es el plásmido negro. Abajo vemos qué es lo que sucede, luego cómo quedan los plásmidos originales y los nativos, o sea, los plásmidos luego de la recombinación, quedaría el plásmido de la izquierda, el gris, quedaría solamente con el gen de la integrasa y el primer cassette, y a la derecha observamos que lo que queda como resultado es el plásmido negro con la inserción, la ganancia del cassette ADA2, que sería el segundo cassette. En el segundo mecanismo observamos que se da a través de la formación y resolución de cointegrados. Entonces, en este caso, partimos de los dos plásmidos que estaban en el mismo ensayo que se muestra en la vía de circularización, ¿no? Son iguales estos plásmidos, ¿no? Uno con el gen de la integrasa y los dos cassettes, y el de la derecha solo con el sitio TTI1. Pero en este caso, para esta vía de recombinación, se forma un cointegrado entre ambos plásmidos porque ocurre una recombinación entre el ATC del segundo cassette y el sitio TTI1 que está en el segundo plásmido. Y luego, ese cointegrado, o sea, se forma el cointegrado, se unen los dos plásmidos por esa recombinación que se generó. Todo esto fue probado por la realización de PCRs con distintos cebadores que podían dar positivos si se daban ciertas recombinaciones y obviamente negativos en el caso de que no estuvieran y que se secuenciaron, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es que en este mecanismo
de formación de cointegrados se da la recombinación entre un sitio AC de un cassette y un sitio ATTI1, en este ejemplo, de un integrón que estaba en otro plásmido, en otra localización. Eso lleva a que se forme ese cointegrado, ¿no? La unión de estas dos estructuras genéticas, y luego esto tiene que resolverse, porque por distintas razones biológicas no es favorable que haya cointegrados, eso lleva posteriormente a tener otros problemas. Pero lo importante acá es que se forma este cointegrado y luego ese cointegrado va a resolverse debido a que se genera una segunda recombinación entre, en este caso como marco con la flecha, el sitio ATTI1 y que estaba en el plásmido en este plásmido gris, y el otro sitio de recombinación del cassette, que era el segundo sitio, el sitio AC del primer cassette, ¿no? Del ACA4. Entonces, al darse esa recombinación, se van a separar, es decir, que se resuelve el cointegrado que se había generado y da como resultado dos plásmidos separados, los cuales son idénticos a los que se muestra en la porción inferior del mecanismo de la circularización, ¿no? Donde nuevamente vemos que se generó un plásmido en el cual se perdió un cassette, se perdió el cassette ADA2 y quedó solamente ACA4, y en el otro plásmido se ganó ese cassette ADA2. Entonces vemos que independientemente del mecanismo que se utilice para la recombinación, ya sea de la vía de la circularización, porque se genera la escisión del cassette y luego ese cassette escindido se inserta en otro sitio de recombinación, o ya sea que se tome la recombinación por la vía de la formación y resolución de cointegrados, cuando esto se resuelve, quedan como resultado los mismos elementos genéticos, o sea, la misma ganancia y pérdida de cassettes. Ahora, cuando vemos el tipo de reconocimiento de los sitios de recombinación, porque por alguna razón, más allá de las diferencias que vimos entre los sitios ATTI y AC y entre los distintos AC, eso lleva a que haya una diferenciación, porque además de que de cómo es su estructura, ¿no? Con la cantidad o sea, por la orientación de los distintos sitios de unión a la integrasa y las distintas características en cuanto a distancias y demás, observamos que el reconocimiento también va a variar. Entonces, porque si no tendríamos, otra variedad que no es la que se observa en los integrones. Entonces, esto llevó a ver que existen diferentes tipos de reconocimiento de estos sitios de recombinación de los integrones. Por ejemplo, en este estudio se llevó a cabo una conjugación con un plásmido suicida. Saben que cuando se realiza una conjugación, se transfiere una hebra de ADN, como vemos en el gráfico de arriba, se transfiere una hebra de ADN de un plásmido conjugativo movilizable hacia la célula receptora, ¿no? De la célula donante a la receptora. Una vez que ingresa esa hebra de ADN simple cadena, una vez que termina de ingresar, vamos a ver que luego esta hebra, si el plásmido puede replicar en la célula dadora, cuando esa hebra de ADN está ingresando, comienza a replicarse y a generarse la segunda hebra, ¿no? Pero luego esto se va a cerrar y va a permitir que generen el plásmido, se reconstruya con una doble cadena. Ahora, ¿qué sucede? Existen distintos mecanismos y lo que ocurre en este ensayo es que se utiliza una célula receptora donde para que ese plásmido que ingresa por conjugación pueda persistir en el tiempo,
tiene que estar presente un determinado compuesto. Si ese compuesto no está, ese plásmido conjugativo no puede, no puede subsistir. O sea, no se va a seguir replicando. Entonces, en este ensayo en particular lo que se hizo fue tener en cuenta esta capacidad de los plásmidos conjugativos, donde siempre es la misma hebra la que se transfiere. Entonces, lo que se hizo fue clonar un sitio de recombinación, ya sea un HC, en una orientación, luego también se clonó ese mismo sitio HC en la orientación opuesta, y también se clonó lo mismo con un sitio ATTI en ambas orientaciones posibles. Y se analizaron luego las frecuencias de recombinación que se observaron, ¿no? Porque en la célula receptora estaba otro sitio de recombinación. Entonces, clonado en otro plásmido, como vemos el plásmido rojo. Entonces, en este ensayo vemos que se ingresa desde la célula dadora a la receptora una hebra determinada de ADN con un sitio de recombinación en una orientación o en otra, y que se cambiaban las condiciones para que pudiera darle tiempo a ese a que se reconstruyeran o no los sitios. Entonces, luego se analizaban cuáles eran las recombinaciones que habían podido ocurrir y en qué frecuencia había podido ocurrir cada una de ellas. Por eso es que al analizar las frecuencias, como se observa en la gráfica de la derecha, se observó que los sitios ATTI necesitaban estar en doble cadena para poder generar las recombinaciones, es decir, que había que darle tiempo a que o había que generar las condiciones para que ese sitio ATTI estuviera en doble cadena, si no las frecuencias de recombinación, si no se permitía que se generara esa doble cadena, eran realmente muy bajas. Y con los sitios TATSED se vio que eran mucho más eficientes o sea, que se daban cuando solamente se transfería una única hebra del ADN, y a su vez se observó que era 1000 veces mayor la frecuencia de recombinación cuando se transfería la hebra inferior del HC que cuando se transfería la hebra superior. Entonces eso mostraba que las diferencias que podemos observar en los sitios de recombinación, en los sitios HC, también tienen una funcionalidad y una implicancia, que todo esto lleva a que haya un reconocimiento diferencial. Es decir, que con respecto a la TTI1, este tiene que ser de simple cadena, eso mecanísticamente tiene implicancias, y a su vez el HC, también con implicancias mecanísticas, tiene que ser transferido. O sea, el reconocimiento es en forma de simple cadena, y dentro de estos solamente, bueno, la hebra inferior es la que es reconocida con mucha más eficiencia que la hebra superior, ¿no? Hablábamos del orden de 1000 veces más eficiente esa recombinación. Bueno, entonces, ya que hablamos de esa diferenciación que existe entre estos dos, vimos que, bueno, como les comentaba, es la hebra inferior de la C la que va a ser reconocida, y eso era por esa base extrahelicoidal que les nombramos, ¿no? Que esa es la que tiene un rol preponderante a la hora de determinar esa orientación particular, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la integrasa? O sea, ¿cómo es que la integrasa puede reconocer a esta hebra y en particular a esta base extrahelicoidal? Lo que sucede es que, como había comentado en una de las primeras diapositivas de esta charla, es que las integrasas de integrón tienen un dominio adicional, y eso dijimos que era importante para que la integrasa pudiera generar las recombinaciones que genera, ¿no? Esto es para poder reconocer tanto al TTI como al sitio HC, y a su vez que se genere bien ese complejo sináptico entre la integrasa y el sitio de recombinación, y también principalmente para que se genere este bolsillo hidrofóbico, un bolsillo hidrofóbico dentro de la estructura de la integrasa, o sea que se genere el correcto plegamiento de la misma,
generando este bolsillo hidrofóbico y a su vez que se acompañe, gracias a esa alfa hélice también que les comentaba, para que se estabilice el sitio AC en una posición adecuada y eso permite que esta G extrahicoidal, esa base extrahicoidal que dijimos podía variar el nucleótido, pero G es la que se demostró que era muy eficiente, para que esa base extrahicoidal que se encuentra en la porción 2L pueda insertarse bien y acomodarse en ese bolsillo hidrofóbico, y eso lleva a todo un cambio conformacional que hace que la integrasa, cuando está reconociendo los distintos sitios, cuando reconoce y puede posicionar a esa base extrahicoidal en el bolsillo hidrofóbico, permite que se genere otro cambio conformacional y permite que se genere el corte en esa hebra inferior en lo que denominamos el core site en 1R. Entonces, nosotros al seguir analizando esas estructuras, vemos que ese corte se daba en el core site, o sea, en 1L, y no en el inverse core site, que es el de 1L, y que al posicionarse de esa forma y reconocer la integrasa a ese bolsillo hidrofóbico, a través del bolsillo hidrofóbico a la base extrahicoidal, se permite ese cambio conformacional que genera la recombinación y luego se produce la interacción con los demás dominios. Para que se pueda llegar a generar una recombinación es necesario que haya 4 monómeros de integrasa para que pueda reconocer a las distintas cajas y a los al menos los dos sitios de recombinación para que se puedan generar la recombinación y el intercambio de cassettes o la escisión del cassette. Y también se observó a través de distintos estudios que los que se postularon y se analizaron distintas formas por las cuales se podían dar estas recombinaciones, que para que termine de generarse la recombinación, en un punto es necesaria una resolución a través de un proceso de replicación para que se pueda dar realmente la inserción de ese cassette que se escindió en simple cadena y pueda insertarse en un cassette, en una nueva orientación, ¿no? Ya que dijimos que el sitio TTI era reconocido en doble cadena. Y en otro estudio en el cual se analizaban la estructura de las integrasas, en ese caso de Vibrio cholera, donde por supuesto también contienen ese dominio adicional, se fue viendo que existe un cambio cuando se analizaron las distintas secuencias, ¿no? Y se ve que si bien las tirosinas recombinasas generan distintos tipos de cortes, de recombinaciones que implican corte y unión de secuencias de ADN, el hecho de que las integrasas de integrón tengan este dominio adicional hace que puedan llevar a cabo tanto recombinaciones reconociendo sustratos en forma de doble cadena y otros en forma de simple cadena. Y esto les permite poder hacer estas recombinaciones de escisión e inserción de cassettes reconociendo estos distintos blancos. Así que toda esta transición para poder llegar a las integrasas como las conocemos hoy en día fueron todos cambios paulatinos y que llevaron a esta maduración y esta continua evolución en cuanto a las recombinaciones, ¿no? También al tener en cuenta que los sitios AC son diferentes, es de esperar que las frecuencias de recombinación cuando estamos en presencia de distintos cassettes también varíen. Bueno, esto también lleva a ver que existen también otros mecanismos por los cuales son reguladas las recombinaciones y, por ejemplo, se vio que los sitios AC de Vibrio cholera, se tomó como referencia en este caso, dijimos que eran de los más largos, estamos siempre hablando de sitios AC
o BCR arriba de los 100 pares de base, de los 100 pares de bases o nucleótidos, ¿no? Pero según si estamos mirando la hebra doble o ya plegado. Y lo importante de esto es que al mirarlos, decíamos que van variando en su longitud, ¿no? Los distintos sitios AC. Y entonces, esto genera, sí o sí, distintas conformaciones cuando uno mira la estructura secundaria, o sea, el plegamiento de esa hebra. Y acá observamos que cuando miramos en los BCRs, por ese largo tan particular que tienen, además del stem loop característico, se observa una región terminal en la punta, donde en un sentido decimos, bueno, como que es donde se dobla el AC, y que esa región es variable, por eso BTS, porque es una región que es terminal variable, una secuencia terminal variable. Entonces, en este estudio en particular, lo que hicieron fue analizar las recomendaciones de distintas variantes de estos BCR con distintas estructuras BTS y observaron que cuanto más largo es el sitio AC, menor es la frecuencia de recombinación. Y esto se puede dar debido a distintas razones. Por ejemplo, a que se vayan acumulando distintas mutaciones a lo largo de estas secuencias, que hace que luego no se pueda generar el correcto plegamiento para que estén las condiciones para que la integrasa los pueda reconocer eficientemente. También porque haya dificultades a la hora del plegamiento de este sitio de recombinación, porque cuando se empieza a generar una estructura de simple cadena puede ser que se una generando una estructura secundaria diferente porque no llegó a reconocer a su secuencia complementaria que genera la hebra óptima o la estructura secundaria óptima, sino que reconoce y se aparea con otras porciones donde también tiene similitud. Y esto lleva a que cuanto más largo sea ese sitio de recombinación, más tiempo le va a llevar obtener la estructura secundaria óptima. Y a su vez también están dados por los procesos de replicación, ¿no? Eso también va a influir porque sabemos que en ese momento se generan se van separando las hebras y bueno, cuanto más larga sea la secuencia de recombinación, bueno, va a variar la disponibilidad de la misma.